Bienvenidos a SOS Rescate Emocional Adolescente, el podcast de Mission Team Latam. Un refugio para padres, docentes y colegios que quieren acompañar a los adolescentes en ese viaje de autodescubrimiento y emociones. Aquí compartimos historias que inspiran, herramientas que transforman y conversaciones que tocan el corazón. Juntos aprenderemos a fortalecer la inteligencia emocional, a guiar vocacionalmente y a construir proyectos de vida con propósito y esperanza. SOS Rescate Emocional Adolescente, porque educar con amor y conciencia también es salvar vidas. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mari Carmen Laos, mentora de adolescentes de Mission Team Latam. Bienvenidos a nuestro podcast SOS Rescate Emocional Adolescente. Hoy tenemos el segundo episodio, un episodio que seguro traerá mucha cola. Así es que vamos por nuestro primer bloque. Hoy tenemos una invitada muy especial, una abogada digital que nos ayudará a entender cómo proteger a nuestros hijos en Internet y sobre todo, qué significa ser corresponsables de sus actos en el mundo virtual. Ganadora de la competencia Women in GovTech Challenge 2025, organizada por el GovStack y auspiciada por el Banco Mundial en cooperación alemana. Ganadora del concurso de Innovadores Públicos 2024, organizado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Abogada colegiada y técnica titulada en informática, con especialización en Derecho Digital. Estudió en el Laboratorio de Innovación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la UBA, en el programa multidisciplinario de Inteligencia Artificial. Constituyó el estudio GIR y Abogado Sachs, donde brinda asesoría legal integral a empresas que buscan innovar y optimizar sus procesos mediante la incorporación de nuevas tecnologías. Certificada como mentora profesional por la Universidad Cayetano Heredia. Fundadora de la IA Ninatech, donde difunde eventos vinculados a la inteligencia artificial en diversos sectores, como legal, educación, salud, entre otros. Con ustedes, la abogada Yanina Girón Rentería. Bueno, aquí nos encontramos con la abogada Yanina Girón. Ella es especialista en un tema que me parece sumamente importante como padres de familia a tomar en cuenta. Tal vez hace unos años esto hubiera parecido imposible. Hoy ya lo tenemos con nosotros y creando muchas veces cierta incertidumbre. Por ello es que quiero que entiendan que detrás de cada clic, de cada mensaje o publicación, puede haber una historia que marca la vida de un adolescente. Por eso es que es tan importante y quise tener aquí a Yanina con nosotros para que nos orientara. Antes de empezar directamente, Yanina, quería contarles un poquito. Yo conozco a Yanina a través de mi esposo. Mi esposo, junto con ella, como les comentaba, es mentora vive en Cuba, de la Universidad Cayetano Heredia. Y mi esposo me comenta y me dice, mi amiga Yanina es abogada digital. Y yo, ¿what? ¿Qué es eso? Nunca había escuchado que existía. Le digo, no, ¿cómo va a ser? Y exactamente hoy en día pasaron solamente unos mesecitos de esa fecha, que fue el diciembre del año pasado, me acuerdo, y hoy definitivamente es sumamente necesario los aportes que Yanina tiene hoy como abogada digital. Yo siempre digo, ¿no? A veces somos un poco ignorantes, inconscientes, porque no sabemos que no sabemos, pero hoy queremos ser justamente tener esa comprensión inconsciente, que significa que ya lo sabemos y definitivamente en automático vamos a ponerle cierto interés en el tema porque vale la pena. Podemos salvar muchas vidas con ello.
Así es que, Janina, súper bienvenida. Gracias por estar aquí en este segundo episodio de nuestro podcast SOS Rescate Emocional Adolescente. Súper bienvenida. Y como te comentaba, de verdad que me dejaste, mi esposo me dejó fría cuando me dijo que existía la abogacía digital. Y quiero que un poquito nos cuentes al respecto y para empezar con algunas preguntas que tengo que hacerte, algunas consultas que de verdad me han venido en las últimas semanas que son sumamente importantes de despejar dudas para los padres de familia. Un gusto conocerte a ti a través también de Miguel, es un gran mentor, ya siempre he reconocido en la Universidad Cayetano y pues evidentemente me gusta mucho que él y muchas otras personas me reconozcan como abogada digital y eso es el marketing boca a boca, digámoslo así, porque hace que personas como tú que no conocen temas legales y aún menos de temas digitales y legales hagan que puedan conocer esta rama del derecho digital, así como existe la rama del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo, que son más conocidas, pues ahora en estos tiempos del 2025, con esta cuarta revolución industrial, existe la especialización en derecho digital que se vincula a temas vinculados a la inteligencia artificial generativa. Todos conocemos como ChatGPT, Gemini, pues bien, existe un mundo mucho más amplio dentro del derecho sobre esas tecnologías que están llegando ahora, que antes se conocían como TICs y ahora se conocen como IAs generativas. Wow. Definitivamente hay mucho por aprender. Hay un mundo ahí afuera que muchas veces no estamos viendo, no estamos siendo conscientes de que eso está sucediendo a nuestro alrededor y estamos un poco viviendo en una burbuja, ¿no? En esa burbuja de que no, todavía no llegan, no, esas cosas suceden en el primer mundo, ¿no? Aquí todavía no, estamos todavía muy alejados de esa situación y justamente tú estás en Europa ahorita, ¿no? Y por eso es que es sumamente importante porque estás queriendo aprender más. Entonces, para empezar, Janina, hay muchos padres de familia se hacen preguntas y es, ¿qué realmente son los derechos digitales? ¿Y por qué los menores de edad, los adolescentes, también los tienen? Perfecto, qué buena pregunta, Mari Carmen. Y eso me lleva a hacer el análisis y la reflexión de los derechos digitales vienen a ser similares a los derechos que nosotros tenemos en la presencialidad. Por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidades civiles en el ámbito presencial o el que conocemos normal, también existen responsabilidades civiles en el ámbito virtual. Es decir, que todas las responsabilidades, los beneficios también que se tienen dentro de la presencialidad o de la manera natural en la que vivimos, ahora se han transpolado al ámbito digital. Es por eso que hoy, por ejemplo, tenemos la posibilidad y el derecho de poder comunicarnos y comunicar a muchas más personas mediante esta red, mediante Zoom, que siendo de otra forma no podría hacerse, ya que yo estoy ahora en Suiza y tú en Perú, entonces no podríamos estar de manera presencial, pero gracias a estas tecnologías y a las implicancias también del derecho digital que nos permite comunicarnos y de manera libre. Exacto. Y es importante también que así como tenemos esos derechos digitales, también tenemos deberes, ¿no? Sí. A nosotros tener ahora inteligencia artificial o las nuevas tecnologías en general, definitivamente no solamente más que deberes, son unas responsabilidades éticas del uso de la inteligencia artificial y de todas las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, hay una buena analogía que me hacen antes de que yo investigaba este tema, porque yo soy informática y he programado también en Python, así que tengo el conocimiento de ingeniería y también legal, por ende preguntaba yo para el 2019, donde investigo sobre inteligencia artificial legal o LegalTech, ¿cuáles son las implicancias, las responsabilidades que tenemos ahora? Y me decía un mentor aquí en España en la Universidad de Salamanca, Janina, es como nosotros cuando se creó el cuchillo. Evidentemente que se creó para una gran necesidad, necesidad que ahora lo usamos cuando hoy en el almuerzo hemos
fileteado, ese rico lomo que hemos comido, evidentemente, pues no todas las personas de una manera tan sabia como nosotros lo utilizamos de esa manera, sino que el cuchillo también es utilizado para cometer actos para hacer el mal. Por ende, también la inteligencia artificial sirve muchísimo. ¿Sirve para qué? Para potenciar el conocimiento de profesionales, de ingenieros, de abogados, inclusive también, pero también esta misma inteligencia artificial generativa sirve para, o lo utilizan para generar tipo de estafas, a temas como lo que vamos a ver ahora del cyberacoso, de cyberbullying, de grooming, de todos esos temas que son muy sensibles y que nosotros debemos de tener esa consideración ética, y aparte por las personas más que por la propia inteligencia artificial o por las nuevas tecnologías. Exacto, justo en estos días leía una información que decía el problema no es la tecnología, el problema es cómo usamos la tecnología, ¿no? Entonces ahí está el problema. Ahora, yo te digo como mamá, y yo sé que tú también como mamá de Camila, que tiene 13 años, en algún momento decidimos entregarles un celular a nuestros hijos. Pero estamos tomando de verdad la responsabilidad que les estamos entregando en manos de un menor de edad, porque al final, Janina, a ver, explícame si estoy en lo correcto, tal vez estoy equivocada. Ya te he dicho que yo soy ignorante inconsciente de este tema. No sé que no sé, solo sé que no sé. Somos garantes de ese aparato que le estamos entregando en las manos a nuestros hijos. Nosotros no es tan sencillo como decir, ay, no, es que mi hija necesita comunicarse conmigo, entonces toma su celular. Pero ¿qué tan cierto es esto de que somos ese garante frente a un aparato? Para empezar, frente a un móvil, a un teléfono, tenemos que hablar antes de que yo con Camila era renuente desde un caso real, porque evidentemente ya habían en su colegio muchos niños que tenían un teléfono móvil, entonces Camila también lo quería tener y yo decía, no, porque no estás pequeña, necesitas un poco más de tiempo. Y se recomienda también, la OMS, que a partir de los 12 años en adelante se le puede entregar un equipo. Antes no, pero sin embargo se ve que ahora se hace. ¿Pero por qué? Por la llegada de la pandemia. Entonces, era inevitable que ellos se puedan comunicar de alguna manera, interactúen, porque perdieron esa noción de poder interactuar con los compañeros. Claro. Entonces, o lo hacían por la lacto, y si de repente no tenían lacto en casa y tenían un celular, pues te tenían que comunicar por el celular, y ahí partió. Entonces, para mí ya fue inevitable entregarle algún dispositivo móvil para que ella pueda conectarse, seguir vinculándose con sus amigos. Luego de esto, existe también esta responsabilidad de los padres a establecer horarios y responsabilidades, como por ejemplo, vamos a tener, de acuerdo a tu edad, tienes 1 hora, 2 horas o 3 horas. Y se recomienda también que sean en intervalos de tiempo. Por ejemplo, puedes hacer 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde y 1 hora en la noche. Entonces, y también dependiendo en qué lo están usando, porque hace poquito también leía una información que decía, imagínate que tu hijo de 15 años tiene 3 horas al día un celular. Puede ser que esté viendo un documental, puede ser que esté viendo información relevante para sus estudios, para completar una tarea, o puede ser que esas 3 horas se las pase solamente scrolleando, le llaman, ¿no? Es el nombre, creo que es scroll, las pantallas. Dice, si tú haces 3 horas diarias por tantos meses, tú podrías estar haciendo una maestría, considerando el tiempo utilizado en redes. Tu hijo ya está haciendo una maestría, pero a veces en nada, ¿no? Una maestría que no se concreta en nada, porque al final lo único que hizo es pasar el tiempo, ¿no? Sentirse acompañado muchas veces, y eso es lo triste de las pantallas, ¿no? Que a veces los chicos lo usan para sentirse acompañados. Y eso que decías de ser garantes
a mi hija también, por más que todo el mundo tenía el celular, eso yo a los 14 años recién le entregué un celular, y un celular que ni siquiera era pues el de alta gama ni nada por el estilo, era medio chanchito en esa época. Y hoy, 2025, vemos que hay chicos que tienen un celular mucho más moderno que el que yo posiblemente uso, a pesar de que trabajo con el celular. El celular es un medio por el cual yo trabajo, uso las redes para justamente promover Mission Team, para llegar a más personas. Pero yo tengo tal vez un celular de un antiguo, pero ellos tienen el último. Y eso es responsabilidad de papá y mamá. Entonces yo creo que no hay mucha conciencia respecto a esta herramienta que muchas veces se puede convertir en un arma, ¿no? Es un arma de doble filo, yo siempre pienso que el celular. Sí, definitivamente que sí. Hay un tema importante que mencionaste ahora, que era desde que yo tengo el celular más moderno y hasta que le entrego el celular pues más económico. Igual Camila empezó con un celular que yo tenía que ya no usaba, pero dije, lo puedes usar de una temporada muchísimo anterior, pero todavía funcionaba. Entonces, lo que quería es que no tengan la afición de, ay, tengo un nuevo celular, un gran celular, por ejemplo, ahora los iPhone, ¿no? Pero eso parte también un poco del tema del reconocimiento. Yo quiero que me reconozcan porque no solamente porque tengo acceso a la tecnología, sino que tengo tecnología de alta gama. Pero ¿por qué yo busco el reconocimiento? ¿Qué necesito yo demostrar que no me puedo demostrar a mí? Entonces, hablamos de un tema también ahí psicológico. ¿Por qué yo necesito un gran celular? Cuando a mí me pasaba, necesitaba un celular que tenga una cámara con HD y buena resolución. ¿Para qué? Para llevarme y presumirla ante mis amigos y tener la validación de ello, decir, uy, no, Janina tiene un buen celular, pero exacto. Al final eso me llenaba. ¿Pero por qué me llenaba? ¿Por qué busco que me llene lo de afuera? Porque adentro no hay mucho que llenar. Estoy muy vacía adentro, por eso busco el celular, busco tener la tecnología, y además de tener la tecnología, tener la mejor tecnología, la de más alta gama, que esa me va a ayudar. ¿Me va a ayudar a qué? A reconocer. Entonces, siempre vamos a tocar un tema. La tecnología, a mí me gusta hablar mucho del tema de psicológico, entonces siento que no solamente la tecnología y la normativa, sino también el ámbito emocional. Exacto. O sea, hay que ver los niños cuál es el nivel de salud mental que tienen respecto a la validación, a la autoestima de no necesito un celular tan grande, no necesito un celular tan importante. Y eso es básicamente lo que yo le enseñé a Camila, ¿no? No necesitaba un celular, el último, cuando era pequeña, solo necesitaba comunicarse con sus amigas, porque evidentemente no las veía y necesitaba hacer videollamadas, conversar, hablar de cualquier tema para poder socializar. Entonces, si algún joven o adolescente pide un celular de una marca específica, es que requiere o va a necesitar una validación externa, porque ese celular lo va a llevar evidentemente al grupo de sus amigos. Exacto. Y en el grupo de sus amigos, ¿qué es lo que van a decir? ¡Wow! ¡Qué gran celular! Exacto. Validación que no tengo. Exacto. Me parece súper interesante. Hay mucho por conversar aún, Janina. ¿Te parece si nos damos un break y continuamos con una súper consulta que te tengo? Prepárate. Ya volvemos. Sí. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en este segundo bloque de nuestro podcast SOS Rescate Emocional Adolescente con la abogada Janina Girón, quien nos está dando muchas luces de muchas cosas que desconocíamos, sinceramente. Yo desconocía como mamá, es más, como persona que trabaja con el mundo digital. Y algo que me preocupa, y me preocupa, Janina, te comento, tuve una conferencia en estas últimas semanas, una conferencia que venía de Brasil, donde había una directora de colegio que comentaba, ¿no?, esto de la corresponsabilidad legal y ética. Entonces, así como hemos hablado que el papá es garante de las cosas que sucedan con el celular de su hijo, ¿qué
¿qué corresponsabilidad habría o qué papel juegan el colegio y los padres respecto a estos derechos digitales y del adolescente en realidad, ¿no? De un menor de edad? Evidentemente el tema de los derechos digitales, como ya lo mencionaba, estamos hablando de los mismos derechos que se pueden infringir dentro de nuestra presencialidad, en la manera natural en la que hemos vivido en la sociedad. Pues bien, existe, para empezar, un primer punto, ¿no? De lo que se establece en la normativa civil. En el Código Civil nosotros tenemos esa responsabilidad administrativa o institucional y la responsabilidad penal también que existe dentro de algún pago, por ejemplo, que se pueda hacer. En resumida cuenta, vamos a nuevamente, ¿no? El tipo de responsabilidad que existe dentro de actividades como ciberacoso, ciberbullying. Ahora sí, respecto a las responsabilidades que existen dentro del ámbito administrativo, tenemos que existe un decreto supremo, es el 04/2018 de Minedu. Este reglamento nos habla de la convivencia escolar y que también obliga a los familiares a colaborar de manera preventiva en el acoso digital, haciendo responsable también a las instituciones de algún acto que se pueda tener por el tema de cyberbullying o cyberacoso. Pero bien, ahora, respecto al tema de la responsabilidad penal, tenemos para los padres el tema enmarcado en omisión o encubrimiento. Sabemos que en el artículo 14 nos habla del Código de Niños y Adolescentes. Nos habla primero de qué, de la responsabilidad penal que existe, solamente para niños o para adolescentes de 14 años en adelante. Los menores no tienen responsabilidad dentro de este Código del Niño y del Adolescente, dentro del Código Civil. Ahora, respecto a los padres, pues bien, vemos que en el artículo 124 del Código Penal existe la omisión del deber de protección. Se entiende que los padres tienen la responsabilidad también de proteger a los niños y sobre todo de guiarlos en alguna intervención que puedan tener que haya causado un daño a su hijo. Entonces, si existe una omisión de esta protección, evidentemente sus padres son sancionados. Y también existe la responsabilidad, o mejor dicho, dentro del marco conceptual, el encubrimiento personal o real. Ese es en el artículo 404 y 405 del Código Penal, donde se van a ver si es que los padres están destruyendo las pruebas digitales o que están ayudando a ocultar algún ilícito que haya cometido su hijo, ¿no? Si sabemos o si él sabe que ha cometido algún ciberacoso, lo que hace el papá es borrar las evidencias, esconderlas, y al final eso también es penado. Wow. Y por último tenemos dentro de este ámbito de temas normativos en el Código Penal, la corrupción o la inducción de menores. Esto es que los padres están fomentando o tolerando o inclusive participando en una conducta delictiva. Por ejemplo, compartiendo contenido que pueda ser íntimo de los menores, y la responsabilidad evidentemente es directa para ellos. Como ya les mencionaba, entonces existe la responsabilidad o la corresponsabilidad en el ámbito civil, administrativo y penal. No solamente entendemos que es para los padres, sino en el ámbito administrativo es para las instituciones que son responsables y encargadas de velar por la seguridad de nuestros hijos fuera de nuestro hogar, porque Exacto. son, al final de cuentas, ¿Cuántas horas? Temporales en ese momento, ya que se encuentran dentro de la custodia o la tutela, o podríamos decirlo de manera coloquial, la protección que se tiene en el colegio cuando no están los padres para proteger a los hijos. ¿Cuántas horas pasan los chicos en el colegio, además, ¿no? Tú estás dejando tu bien más preciado en un lugar supuestamente seguro. Y hoy vemos que no es tan seguro. Por muchas evidencias que nos vamos dando cuenta, Yanina, no sé si llegaste a ver la serie Adolescencia, pero o sea, el niño recibía con los emojis, creaban un tipo de ciberacoso, ¿no? Sí, el tráiler fue terrible. Exacto, y era una familia, sí, era una familia además
bien conformada, una familia unida, pero no necesariamente el que es acosado es el que tiene solamente el problema. El problema, y muchas veces no se ve, es del quien acosa, ¿no? ¿Quién está mandando esos mensajes? ¿Quién? Y no se sabe si esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes tienen esa familia bien formada. Lo más probable es que no, porque algo que les está faltando a ellos lo están tratando de demostrar. Esos gritos silenciosos que decimos en los talleres de Mission Team, cuando ese joven de alguna manera quiere explotar, quiere demostrar que algo le molesta, su rabia, su ira, a veces la enfrenta a través del ciberacoso. Otra cosa, vemos tan normal ahora en las redes tomar fotos, videos de tus hijos y ponerlas públicas, que de alguna manera no nos estamos dando cuenta del grave peligro que estamos, en lo que lo estamos poniendo a ellos. Tú misma has dicho, la inteligencia artificial es buenísima, pero mal utilizada es sumamente grave. Hace unos años, no muchos, hubo un colegio aquí en Perú, acuérdate que hubo todo un problema porque hicieron montaje de fotos de las niñas y las publicaron, y creo que hasta las vendían en redes, y había alguien que las compraba, y no sabes en manos de qué personas puede llegar eso, ¿no? Una foto inocente que se toman los chicos, los adolescentes, y por eso es tan importante que hablemos. Hablar con tu hijo, explicarle por qué pasan las cosas, por qué tú le estás diciendo que no debe hacer esto. No simplemente es porque yo lo digo y aquí eso es suficiente. Hoy ya no es suficiente el que yo lo digo y aquí se hace lo que yo digo. Es explicarle por qué es tan grave que ellos se tomen esas fotos un poco subidas de tono, muchas veces las chicas, los chicos haciendo, pueden llegar esas fotos, esas imágenes, esos videos en manos de personas que no son buenas, y definitivamente crear un grave problema, independientemente de esos casos que los chantajean. Tú tienes que hacer esto porque si no muestro tu foto, tú tienes que hacer esto porque si no saco a la luz el videíto. Lo vemos en gente adulta y creemos que nuestros adolescentes no van a pasar por eso. Hace poquito vi en un Instagram una niña era porque era menor de 16 años, llorando, desesperada, enfrentándose diciendo, sí, yo me tomé fotos con mi novio de ese momento y ahora me están chantajeando con sacarlas a la luz. Entonces, con esta conversación, Janina, quiero llamar a la conciencia a los papás, que tomen conciencia de la gravedad de todo lo que está sucediendo alrededor y que usemos el celular para comunicarnos, que fue el fin de cuando se inventó el celular, ¿no? Llegar que la comunicación sea más rápida y qué sé yo, pero ahora de verdad que se ha tergiversado tanto las cosas que hay y las opciones, que eso es lo que nos preocupa. ¿Tú qué ves más allá con tu conocimiento, más allá de lo que yo estoy viendo de la parte emocional, salud mental? Esos chicos pueden caer en depresión, pueden autolesionarse justamente por todas estas cosas que podrían pasar simplemente por no considerar que esa foto iba a llegar a manos de alguien que no valía la pena. Sí, definitivamente, como ya lo mencionaba al inicio, ¿no? El uso de inteligencia artificial tiene muchísimos beneficios, pero también muchísimos riesgos, y riesgos que debemos conocer, y uno de esos riesgos es el caso que tú mencionas, ¿no? El caso es del Colegio San John, donde evidentemente en ese momento la inteligencia artificial no hacía lo que hace ahora. Ahora inclusive hace videos. Antes se podría clonar una foto, pero ahora puedes clonar la imagen que tienes de la persona en un video del que te puedas imaginar, para lo bueno y para lo malo. Evidentemente que utilizan, esta aplicación se llama Sora.
utilizan hasta ahora para hacer videos de publicidad, de la cara que yo autorizo, que se comparta, y una vez que tengo eso, pues utilizo el video y hago la producción que se me puede ocurrir con un gran prompt. Y como ya sabemos, ¿no? La teoría del cuchillo, la analogía del cuchillo también se utiliza para el lado negativo, el lado oscuro. Ahora, tengamos en cuenta el tema de los datos personales o la protección de datos personales. Sabemos que esa simple motivo, sensación de nosotros tener la emoción de como padres compartir la imagen o el rostro de nuestros hijos cuando recién nacen o cuando son bebés, o lo que se hacía hace bastantes años de que le tomaban una foto al bebé cuando estaba desnudo en la tina y luego le mostraban a todas las personas que llegaban, y era un acto en ese momento de vergüenza. Entonces, acto de vergüenza que ahora se pasa al ámbito, como ya lo mencionaba, ¿no? Al ámbito digital. O sea, ya existen las fotos también de bebés en algunas situaciones que son incómodas para ellos cuando ya son adultos o cuando ya son adolescentes y son más conscientes de eso. Entonces, existe el tema de la protección de datos personales que debe salvaguardar el padre para el hijo. ¿Por qué? Porque sabemos que se circula un video de una niña que le toman una foto y luego que ese mismo video se va reproduciendo a una mujer adulta que va hablando contenido inapropiado, y al final la reflexión es esta, ¿no? La foto que tú compartes es la misma foto que se puede compartir y que pueden utilizar en el internet oscuro que nosotros no conocemos y no utilizamos. Y nuevamente, regresando como que al contexto en el que me encuentro, ya no se usa actualmente smartphone, o ya no está permitido la toma de fotos de manera pública como nosotros lo solemos hacer. Ya no utilizan smartphone con cámaras porque quieren hacer eso, ¿no? O sea, en Europa están regresando a lo que nosotros teníamos, a los chanchitos. Tuvimos antes, de solo fotos, perdón, de solo llamadas y no fotos. A mí me gustan muchísimo las fotos, pero lo que hago es tomármelas y tenerlas en mi celular. Y se las comparto es evidentemente con personas en las que yo confío. Hay una opción también de tener como que comparte una foto de tu hijo solamente a los mejores amigos en Instagram, por ejemplo, o en WhatsApp, solamente mis contactos, a mi familia. Pero ni eso se puede confiar 100%. Tengo una persona muy cercana que tenía sus, le dicen close friends, los close friends, y que una de las close friends que se suponía que era la amiga, hizo mal uso de una información y fue triste, fue doloroso para esta persona porque se dio cuenta de que definitivamente ella pensó que era amiga y no era así. Entonces los close friends hoy son amigos, y más en adolescencia, ¿no? Porque hoy eres mi amigo, mañana me peleo contigo, ya no quiero saber nada de ti y cosas por el estilo, porque son así, ¿no? Y nos ha pasado a nosotros. Sí, yo era amiga sí, exacto. Así es que... Una cosa, Mari Carmen, también que te quería decir, ahora los adolescentes, ellos mismos se protegen. ¿Qué pasaba con nosotros antes cuando nos tomaban una foto de nuestros padres? Teníamos que sonreír a la fuerza, pero ahora ellos utilizan la tendencia de taparse la cara. ¿Sí has visto? Hay una edad que es entre los 13 y 14 años, que mis hijos lo hicieron, y ahora que veo también chicos que o salen de espaldas o se tapan la cara a la hora de la foto. No, y eso es bueno, o sea, nosotros lo vemos del lado negativo y decimos, no, ay, qué malcriado, ¿por qué tan bonita la foto que queremos y nos la malogran o cosas por el estilo? Pero definitivamente tienes razón, ¿no? Tienes razón con lo que dices. Ellos están cuidando lo que nosotros no hacemos y debemos de taparlo, ellos mismos se tapan la cara. Y yo decía, ¿por qué Camila se tapa la cara? No entiendo, ella y todas sus amigas se tapaban, hacían esta protección. Buenísimo. Sabían que los datos personales no solamente su nombre y su firma y su DNI, sino también su rostro, su voz. Y la estaban cuidando. Muy buen punto, de verdad que es un súper buen punto. Ok, Janina, ¿te parece si nos damos fin a este bloque y venimos con más en un ratito? Perfecto. Bienvenidos a nuestro tercer bloque del podcast SOS Rescate Emocional Adolescente, un podcast de Mission Team Latam. Aquí estamos nuevamente con la abogada Janina Girón, y algo que Janina quería comentarte, y lo hemos estado hablando hace un ratito,
pero quisiera ahondar un poquito más en este tema, que es el ciberbullying, las autolesiones y el contagio emocional digital. Esto nos hace pensar siempre que las redes sociales lo único que están haciendo es amplificar ese dolor emocional de un adolescente. Eso que no sabe cómo mostrarlo, ¿por qué? Porque no sabemos cómo gestionar nuestras emociones como adultos. Imagínate ellos que están en plena formación, que tienen un cerebro en formación aún, que su amígdala cerebral es la que está mandando ahora, simplemente mandando emociones, pero no hay nada que las regule, ¿no? Todavía está en plena formación ese cerebro. Entonces, hoy en día hay tanta acceso a la información que como papás es preocupante ver que un jovencito de 10, 11, 12 años, 15, 17, es un niño todavía, tenga acceso a una página donde dice modos de autolesionarme y le den ideas, tips de autolesiones y ellos puedan acceder fácilmente a ese tipo de información. El contagio emocional digital, lo que conocemos hoy, los trends benditos, los retos virales que hay en las redes. Este tema, ¿cómo es que lo ves tú desde el punto de vista del derecho digital? Evidentemente hablamos de tendencias que se suelen tener dentro de los adultos. Tenemos tendencias a la moda, por ejemplo, ¿no? O tendencia a tener una casa más grande, una casa con piscina, que son nuestras tendencias naturales. Solemos los humanos tener y seguir tendencias. ¿Para qué? Para pertenecer a grupos. Entonces, buscamos pertenecer a grupos, pero esta pertenencia se logra a través de intentar hacer, como ya hemos visto, tendencias muy arriesgadas que antes en el ámbito normal de la sociedad presencial sin temas digitales se veían, por ejemplo, que se cortaban la piel sumamente delgado o algunos inclusive grueso, no para lesionarse al punto de acabar con su vida, simplemente porque los amigos lo hacían, entonces ellos también se cortaban la piel. Pero entonces ahí dentro del ámbito legal entramos a la omisión de la protección o de la vigilancia y el cuidado de los padres. Si vemos que nuestro hijo tiene no solamente el aislamiento, que los niños pueden ser introvertidos y eso es normal, es una característica, pero vemos conductas que se aíslan o partes físicas del cuerpo que están lastimados o inclusive hasta los ojos, que son la mirada del alma, del corazón, y los padres conocemos cuando los hijos están mal, están bien. Lo que tenemos que hacer es prestar atención. Entonces, cumplir nuestra responsabilidad, no solamente afectiva, sino también legal, que esto implica hablar, preguntar, conocer. Los niños en algún momento, si tú vas ingresando un poco más a ellos, te dicen, mamá, papá, necesito ayuda, mamá, papá, me siento sola. Entonces, te está dando una alerta grande, una llamada de atención inmensa de que un adolescente no lo puede hacer. Entonces, ¿por qué te lo dice? Porque no quiere sentirse ahogado más en sus problemas y siente que hay tendencias que ellos, evidentemente, por la parte del hemisferio analítico, te dan cuenta que es mala, que no es buena. Entonces, siempre, así sea en el ámbito legal, caemos en el ámbito emocional, porque todos esos problemas que tenemos, evidentemente, se tratan no solamente de la baja autoestima, sino de la validación externa de que yo hago la tendencia porque mi grupo lo está teniendo. Y si yo gano, evidentemente va a ser, yo fui la más ganadora del reto, que pude arriesgar mi vida. Exacto. Pero voy a quedar como una héroe y todos me van a reconocer porque yo no tengo ese reconocimiento interno. Entonces, la responsabilidad civil, administrativa, penal y emocional, sobre todo, es de los padres, de hacer ese seguimiento constante. Es por eso que también en países del primer mundo como Europa deciden no tener hijos, porque saben y conocen todas las responsabilidades. No es como países de Sudamérica que pueden tener muchísimos hijos y las responsabilidades inclusive no se ven materializadas, estas responsabilidades en el ámbito penal o civil o administrativo, porque
existen otros problemas más grandes que lo ven en esta situación, entonces que le dan la menor importancia. Pero aquí en el primer mundo, como llamamos en la Unión Europea, evidentemente tienen ese problema muy marcado, muy tocado, por eso que muchas personas, conozco a hombres y mujeres de muy avanzada edad que han decidido no tener hijos por esa gran responsabilidad, porque conocen que no solamente es afectiva, sino que también es una responsabilidad monetaria. Entonces, Exacto. y muy alta. Exacto. Entonces hay que tener cuidado con los hijos que tenemos, la cantidad, como la calidad de vida que queremos darles. Y entonces van ya en esa perspectiva van cambiando los mundos, las ideas de por qué en Europa no tienen muchos hijos y por qué en Sudamérica o en América del Sur sí los tienen, ¿no? Entonces, porque aquí que las responsabilidades legales se ven más marcadas. Aquí nos apoyamos mucho en que tenemos al papá, a la mamá, que nos van a ayudar o que se van a encargar, o vivimos tal vez en la misma casa, cosas que tal vez para un europeo no se imaginan. Cumplen 17 años y patitas, ¿para qué te quiero? Ya me independizo, ¿no? Entonces, desde los 14, Mari, ellos tienen la responsabilidad en las escuelas, les obligan a buscar un trabajo de verano. Claro. Entonces, conozco una persona que ha tenido de los 14 trabajos de verano en muchas partes, creo que casi la mayoría de entidades por departamentos dentro de su ciudad. Porque el colegio les obligaba, en el verano tienes que conseguirte un trabajo de medio tiempo de 4 horas apoyando para que conozcas cuáles son las responsabilidades. Por eso que cuando ya llega a 16 o a 18, evidentemente se independiza porque ya sabe que es trabajar fuera, que es tener responsabilidades de acuerdo a su edad. Aquí todavía tienes a los hijos viviendo con nosotros, si es posible, hasta su siguiente generación, porque nos traen pueden traer a la esposa, a los hijos, y todos continúan viviendo bajo el mismo techo, ¿no? Eso creo que tal vez nos hace menos responsables. Y hace poquito tuve una entrevista y una de las cosas era que había mucho en los comentarios y decían, pero es que ¿con qué tiempo voy a atender al bebé? Que tengo que darle el celular porque si no, ¿a qué hora hago las cosas? Si no, ¿a qué hora descanso? Estoy cansada. Nadie me entiende esa parte. Y habían respuestas que les daban otros usuarios que decían, pues debiste pensarlo antes de tener hijos. Y eso es lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, sí, hay una responsabilidad emocional definitivamente, pero más que hoy ya los tienes, ya tienes el problema encima, ya tienes la información encima. Más que vigilar y controlar, es acompañar a tu adolescente en ese camino, justamente ayudarlo a tomar mejores decisiones, porque definitivamente él no las puede tomar solo, él no. Y cómo es que, seguro muchos papás estarán pensando ahorita cuando me escuchan decir eso, ay, claro, qué fácil es decirlo, a ver, que me cuente algo, a ver, que me diga, no me quiere contar nada, él nunca me habla. Pero es que, como todo en la vida, es entrenamiento. Si tú no entrenas a tu hijo a tener confianza en ti, a conversar, a dejar de un lado el trabajo, el celular y asumir tu rol, tu papel, posicionarte en el rol de padre de familia que tienes y escucharlo. Claro, cuando llegue a los 17 años, si lo has hecho, será muy fácil que tu hijo diga, oye, mami, papi, en el colegio están haciendo una tontería, los chicos están haciendo esto de estos retos y yo no sé qué hacer, yo no estoy de acuerdo, pero ¿qué hago? ¿No? Entonces, pero si no llegaste a entablar esa conexión, esa relación fuerte con tu hijo desde un comienzo, desde pequeños, no esperes que a los 15, 16 años te quiera contar las cosas. Entonces, es una construcción de una relación. Como cuando nos enamoramos, ¿no? No le pedimos matrimonio en la primera cita a las personas, ¿no? Tenemos que construir esa relación. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Tenemos que construir esa relación. Pero la cuestión es, ¿estamos
enfocados, estamos dedicados a construirla. Y ese es un problema que tenemos encima, ¿no? Entonces... Sí. Te quería compartir Cuéntame. Americana, justo ahora que comentabas esto, porque yo tuve mi hijo muy joven y eso me ayudó también. Tuvo muchas cosas negativas, pero muchísimas cosas positivas. Y dentro de ellas es que se establece una confianza muy genuina. Y es algo que no solamente lo hablamos entre nosotras, sino que lo perciben el círculo de sus amigas. No es como que, qué bien te llevas, Camila, con tu mamá. Entonces, me ha costado muchísimo establecer esa confianza. Y al punto de que, por ejemplo, una anécdota es que ella llevaba viviendo el tupper de la lonchera, de Pirex, y en una de esas se rompió. Se cayó de la lonchera que tenía y se rompió dentro de la misma lonchera, ¿no? Entonces, y al final las profesoras o las amigas le dijeron, uy, ¿y ahora qué te va a decir tu mamá? Y la profesora le decía, uy, no, yo le voy a decir a tu mamá. Y la respuesta de Camila fue como que, ¿por qué me amenazan con mi mamá si yo le cuento todo a ella? No, para mí no la veo como amenaza, sino más bien al contrario. Es como que, uy, ahora tengo que contarle a mi mamá porque no voy a tener papel, quiero otro nuevo. Es como que, ¿por qué escondería algo o porque yo la castigaría por algo que no dependía mucho de ella? Claro, no fue adrede. La amenaza de, le voy a contar a tu mamá. No te preocupes, yo ya le cuento, tranquila, no me amenaza a mí, me genera confianza decirle cosas así. Exacto. Si pudiéramos valorar más bien ese tipo de conversaciones con nuestros hijos, dense ese tiempo, esos minutos, son sumamente importantes. Como siempre digo, el tiempo no regresa. ¿Qué te parece, Yanina, si vemos un videíto de una noticia que se hizo viral? Bueno, no, es un reto viral que lo presentaron en las noticias. Ahí está, un juego de palabras. ¿Te parece si lo vemos? Sí, claro que sí. Ok. Alerta roja, preocupación, desafío viral que termina en una situación mortal. Le llaman el reto de la pastilla. En realidad es un cóctel de pastillas para inducir al sueño. Quien duerme al final es el que gana, pero muchas veces está en riesgo la vida de nuestros adolescentes y ahora también hablamos de niños. Y efectivamente, tenemos un caso de una niña en un colegio de Independencia que estuvo dentro de este desafío, tomó este cóctel de pastillas y hoy se encuentra en UCI con muerte cerebral. Los padres esperan que las autoridades del colegio asuman alguna responsabilidad, pero sobre todo es importante que lleguemos a nuestros niños, sobrinos, nietos. Estos temas hay que hablarlos. No es un juego, como acabamos de ver, puede ser muy grave. ¿Viste, Yanina? Me parece, y este es uno de los retos que encontré en las noticias que dije, vamos a compartirlo. Pero los chicos no miden el peligro de sus acciones. El hacer competencia de quién toma más pastillas y quién de clonazepam y quién se duerme último es el que gana, no están viendo el peligro de lo que están haciendo. Y es lógico. Su cerebro está en plena formación, tal vez no miden las consecuencias al 100% de sus actos. Pero, ¿cómo consiguieron esas pastillas? También es otra cosa que nos queda ¿no? Primeramente. Y Sí, lo que tú decías, Mari Carmen, ¿no? ¿Cómo consiguen esas pastillas? A ver, si vemos que pueden ser 1, 2, 3, más de 10, casi 20, ¿en qué lugar pueden distribuir pastillas que evidentemente tienen una prescripción médica y que las farmacias, que los centros que dispensan medicamentos tienen que recibir una receta firmada, autorizada, tener todo ese protocolo administrativo que sirve para prevenir situaciones como esta? Exacto. Entonces, imaginemos qué puede hacer que lo tenga la mamá o el papá en la casa. Eso iba a decir, tal vez la abuelita o los papás la toman, pero tienen el cuidado necesario para evitar que esto suceda, y que es porque no hay conversación, no hay comunicación. Entonces el chico va, la niña va y nadie se da cuenta. Exacto, nadie se da cuenta y nadie le dice,
Por ejemplo, esto está aquí, o esto se mantiene aquí solamente para mí, no se toma porque tienen peligros, o sea, peligros graves. No solamente es como, no se coge o no se toma porque es de la mamá, no porque es del abuelo, porque es del papá, no, sino porque en exceso evidentemente causa daños mortales inclusive, entonces muy severos, que son Exacto. irreparables. Entonces, cosas así, palabras inclusive duras y fuertes se les tiene que decir para que conozcan en verdad las implicancias. Porque no solamente es una pastilla que te duerme y te quedas como la cenicienta, no, al contrario, sino que te duerme y te duerme para nunca más despertar. Este alumno del caso terminó con vegetal, terminó como vegetal en un hospital por un reto viral, supuestamente un juego de chicos, de adolescentes, una bromita. Y eso es súpermente grave y ese es uno de los tantos que hay, pero cada vez nos damos cuenta que hay más y más y hay retos mucho más graves. Lo escuché en España de unas chicas que decían, el reto se llamaba Yo sí puedo. Y se retaban a chicas de 13, 14 años a que no conoces un hombre de 35 años y le das un beso. Y van, toman la foto, se graban y todo lo demás. Sí pude, ¿no? O sea, ese es el reto, y cada vez está siendo más grave y más grave y más grave. Entonces hay mucho por trabajar. Yanina, creo que necesitamos otro episodio contigo de este podcast porque se nos acabó el tercer bloque y... ¡Ay, qué rápido! Pero nos vamos con el cuarto y último bloque para dejarles unos tips a los papás, algo con lo que puedan quedarse. ¿Te parece? Perfecto. Aquí de aquí. Ahí vamos. Bienvenidos a nuestro cuarto y último bloque de este podcast SOS Rescate Emocional Adolescente. Y agradecemos a Yanina por de verdad, todos los temas que hemos estado tocando han sido increíbles y yo creo que da para otro podcast. Este último bloque yo quería hablar, Janina, ¿cómo es que podemos prevenir todo lo que hemos estado hablando, el ciberbullying, el acoso digital? ¿Cómo es que como padres y docentes es que podemos fomentar esa ciudadanía digital sana, donde tenemos un autocontrol digital, empatía digital, que los chicos sepan su responsabilidad de lo que están compartiendo, el cuidar mucho su huella digital, porque en cada foto, en cada video, en cada audio que mandan, es una huella que están dejando. Entonces, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo crees que podríamos prevenir? Considero que la prevención es básicamente poder comunicarse, hablar con los niños, con nuestros hijos y decirles, esta situación es violencia. Porque se da en ámbitos digitales no quiere decir que deja de ser violento. No porque está en un celular va a dejar de ser violento. El mensaje que tú envías por WhatsApp o por alguna red social es el mensaje que tú le das a la misma persona como si la tuvieras enfrente. Y no solamente piensa en eso, sino que también piensa en que tienes a los padres de ellos, a los hermanos de él. Piensa que no solamente le estás hablando a él, sino a toda su familia. Estás involucrando a todas. Y es por eso que en los talleres que se brindan dentro de los colegios que tienen una psicóloga permanente de acompañamiento, dan talleres para los alumnos y luego para los padres del mismo tema. Porque abordar el mismo tema para los padres es diferente que para los niños. Entonces, mientras más talleres tengamos con ese grupo especializado de ir especializando o concientizando a los padres qué es el acoso primero y luego qué es el ciberacoso, la ciberseguridad, la ciberseguridad es todo lo que se ve, todo lo que tenga ciber adelante es lo que se ve dentro de nuestra realidad. Entonces, básicamente la cosa es que si tú ves a una persona en la calle y comete algún acto, lo consideras como un acoso. Y cuando está en el celular o en algún móvil o en una herramienta,
no es acoso, deja de serlo igual, sigue siendo, pero es ciberacoso. Entonces, no podamos distinguir o diferenciar de que la realidad es diferente a nuestra realidad virtual. O sea, es Exacto, igual. ¿no? Y tiene no minimizar los efectos, porque sea digital o sea presencial. Algo que el otro día comentaban son estos grupos de WhatsApp que de verdad cuando mis hijos estaban en el colegio eran, Dios mío. Ahora creo que están peor porque hay unos comentarios terribles. Y comentaban que si en los grupos de WhatsApp había una señal de que había mensajes de racismo, mensajes de discriminación, y tú no ponías un pare y decías, discúlpeme, pero no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, te consideraban también cómplice de esa postura. Y uno dice, ay, pero en mi chat, ¿dónde va a llegar un grupo de WhatsApp? Uno nunca sabe. Hoy en día le sacan una fotito a tu comentario y lo ponen, miren lo que dijo una mamá, ¿no? Y llegas a viralizarte y llegan a recorrer el mundo con tu mensaje. Entonces, no es que estés tan segura, por eso mucho cuidado con lo que pones. Otra cosa, Janina, que comentábamos tras bambalinas, y es que muchas veces hay grupos de WhatsApp donde mandan cosas obscenas, mandan videos, fotos, sobre todo en los grupos de WhatsApp de los hombres, de los papás, y tener mucho cuidado. Los papás son referentes de sus hijos. Entonces, si para ellos es normal que su grupo de WhatsApp manden esos mensajes, o los borras inmediatamente o te sales del grupo. Porque eso que estás dejando de hacer es lo que estás mostrándole a tu hijo que es lo correcto. Entonces, tomar mucha conciencia. Eso es, este podcast, como los talleres de Mission Team, lo que buscamos es la toma de conciencia, que las cosas no sucedan por una ignorancia inconsciente, sino que tomes conciencia de que algo tienes que hacer, que no está bien normalizar algo que no es normal, no está bien asumir que es lo correcto porque todo el mundo lo hace, no asumir de que eso está bien porque así lo hacían en mi época y lo seguimos haciendo. No, eso no es correcto aquí en la Cochinchina. En ningún lado es correcto. Y eso mismo y me parece buenísimo lo que dices, que los colegios tengan este afán preventivo de charlas con los papás. Pero, Janina, sinceramente, ¿cuántos papás participan de las charlas? Si no los amenazan con que les van a bajar punto en tal curso a la hija, no van. Ni siquiera así sea por Zoom. Un salón de 40 alumnos, con las justas hay 15 en la sala. Y esos 15 ni siquiera están el papá y la mamá. Muchas veces está solamente mamá o solamente papá. Muy rara vez, y de verdad que yo siempre reconozco, honro y aplaudo cuando en una reunión se presenta papá y mamá juntos. Entonces, esto es un trabajo de familia, esto es un trabajo de sociedad. Y eso es, creo, lo que nos compete hoy, abrir nuestra voz, levantar nuestra voz y decir, hoy estamos a tiempo todavía. Paremos algo que necesita ser frenado, que necesita ser conversado, que necesita ser una toma de conciencia. Y comentamos también tras bambalinas que dices que hay unos aplicativos o unas páginas en las cuales te orientan de cómo actuar frente al ciberacoso, el ciberbullying y esas cosas, Janina. ¿Nos puedes ampliar un poquito más eso Sí, para como para finalizar? sí, claro, es bueno también tener esa oportunidad y esta ventana para fomentar esas páginas que tiene el Ministerio de la Mujer, donde hablan sobre los derechos digitales de niñas y niñas y adolescentes. Y también tienen un video de un grupo que se llama EduClick,
donde hablan sobre los riesgos que existen en Internet. Nos mencionan del ciberacoso, del cyberbullying, de los juegos en línea también, que sería un nuevo material para podcast, y la adicción que esto genera por estos nuevos videojuegos. Y es una gran tendencia en los jóvenes ahora, y pues evidentemente de otros abusos que existen dentro de las redes. Pero es esta página de EduLink que encuentran videos interactivos de los riesgos. Ya veo que tiene más de 10,000 suscriptores y tiene muchos videos interesantes en YouTube, por ejemplo. Buenísimo, buenísimo. Y mira, ahora lo vamos a compartir en el podcast, ese link para que los padres puedan entrar y orientarse, porque a veces muchas cosas dejamos de hacer por desconocimiento, ¿no? Y no, hoy, como tú has dicho, ya estamos en la era de la información, de la tecnología, y ya hacer las cosas por desconocimiento no es excusa. No es excusa, ¿no? Antes decíamos, no, es que yo no sabía, ay, es que yo no, bueno, si no sabes hay que averiguar, hay que aprender, hay que estudiar. Yo siempre digo que nuestros hijos son nuestro bien más preciado y no esperemos a que ellos les pase algo para recién tomar conciencia de lo que debimos hacer en su momento. Entonces, Janina, de verdad quisiera seguir hablando, quisiera seguir conversando, pero bueno, los tiempos aquí son así, pero te prometo, hacemos una segunda sesión con el tema que acabas de decir también, que es sumamente importante, y agradecerte infinitamente, nos has de verdad abierto un panorama sumamente importante, y saber que hay mucho trabajo por hacer y nada, pero es posible, ¿no? Hay una manera y vale la pena. Así es que muchísimas gracias. ¿Quieres, Sí, te doy la palabra, gracias. también nos digas cómo te encuentran, si quieren hacer alguna asesoría legal, digital, bienvenidos. Claro que sí, Mari. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto poder hablar del tema de los derechos digitales, que siempre lo hablo porque soy abogada especialista en temas de inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Y también ahora vendo temas de derechos digitales de niños, niñas y adolescentes. Me pueden encontrar también para capacitaciones en el ámbito de Legal Tech, que es el ámbito de abogacía digital, en LinkedIn como Janina Girón Rentería, y doy mentorías igual de marca personal para que puedan potenciar su posicionamiento y puedan tener oportunidades internacionales. Yo, siendo abogada, participando en un concurso de la ONU, llegué a lograr a Suiza, y el talento evidentemente es de exportación y se puede hacer, y yo los ayudo en eso. Así que evidentemente mi especialidad es el derecho, pero mi amor y mi vocación es la mentoría y el apoyo. Buenísimo, buenísimo. Un placer de verdad, Janina, que haberte tenido con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, será hasta un siguiente episodio en que volveremos a encontrarnos. Muchísimas gracias, que te vaya súper bien en Suiza y todos los éxitos. Gracias, muchas gracias. Cuídate mucho, Mari. Gracias. Bye bye. Listo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que ha habido muchos temas esclarecedores, temas que tal vez ni siquiera lo habían pensado, y eso es lo importante. Nuestra misión es tomar conciencia, y que tomemos conciencia desde nuestra posición, nuestro rol de padres, de educadores, de referentes de unos adolescentes que aún están en formación. Así es que muchísimas gracias, gracias a Janina Girón, nuestra abogada digital favorita. De verdad que ha sido un lujo tenerla con nosotros, y así vamos a continuar trayendo profesionales de alto nivel que van a esclarecer dudas que tengan ustedes como padres, como docentes. Escríbanos, pónganos qué temas les gustaría que toquemos, y nosotros felices de compartir. Porque más allá de informativo, queremos que sea
transformador. Y esa es la misión de Mission Team Latam. Y trabajamos porque todo lo que hoy entregamos lo hacemos desde el amor y entregamos la mejor información desde el corazón, no solamente por nuestros adolescentes, sino por sus familias, los docentes y la sociedad que todos queremos tener. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mari Carmen Laos, mentora de adolescentes Mission Team Latam, y búsquenos, ahí tienen nuestras redes aquí abajo, o por WhatsApp nos escriben y estaremos sumamente felices de poderlos guiar en este camino. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.